Buenas noches, alumnos del Instituto Mundial OMI de la carrera de Construcción Civil del módulo de Física en la Construcción. Soy el arquitecto Milton Valenzuela y hoy vamos a comenzar un nuevo tema que es los vectores y cómo se utiliza el tema de vectores o cómo se utiliza esta parte de la física dentro de la construcción. Entonces, vamos a empezar nuestra clase comenzando y viendo de qué se trata este tema de los vectores. Bueno, el tema de hoy vamos a tratar de que no sea muy largo y vamos a comenzar viendo qué son los vectores. Escalares y vectores. La mayor parte de las cantidades físicas en mecánica pueden ser expresadas matemáticamente por medio de escalares y vectores. Escalar es una cantidad caracterizada por un número positivo o negativo y a esto se denomina un escalar. Un vector es una cantidad que tiene tanto magnitud como dirección. Entonces, por favor, tomemos en cuenta al menos la definición de vector, que es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Es decir, va a ir con una magnitud y va a tener también una dirección. Si quieren llamarlo así, es una línea que tiene una magnitud y tiene una dirección. A eso llamamos vector. Un vector se representa gráficamente por medio de una flecha, la cual se usa para definir su magnitud, dirección y sentido. La magnitud del vector es la longitud de la flecha, la dirección es la definida por el ángulo entre un eje de referencia y la línea de acción de la flecha, y el sentido queda indicado por la cabeza de la flecha. Entonces, lo que acabamos de mencionar está representado en este dibujo, donde tenemos pues nuestra cabeza de la flecha que nos va a mostrar el sentido de nuestro vector, y tenemos aquí esta letra A que nos va a mostrar la magnitud, es decir, de la fuerza que estamos hablando, de la magnitud de lo que estamos nosotros hablando. Nos lo va a representar lo que en este caso es la letra A. Y también tenemos el ángulo en referencia a uno de los ejes cartesianos. Entonces, este ángulo es el que nos va a definir la dirección del vector, de la flecha. Operaciones con vectores, al igual que en todo, en la matemática podemos multiplicarlo, dividirlo, sumarlo y restarlo. Una multiplicación y división de un vector por un escalar es el producto de un vector A, es decir, de la magnitud, y un escalar A, y se da como A minúscula A, y se define como un vector con magnitud A minúscula, A mayúscula, que estaría representando a la A minúscula a la magnitud y la A mayúscula la dirección. El sentido de A mayúscula es el mismo que A mayúscula siempre que sea positivo, y es opuesto a A si es negativo. Bueno, tenemos ahí algunos ejemplos donde vemos justamente esto. El sentido de la flecha, pues si es en sentido contrario, nos indica que sería negativo. Suma de vectores. Dos vectores A y B pueden sumarse para formar un vector resultante. La resultante A más B usando la ley del paralelogramo. En nuestro ejemplo, en nuestro gráfico, tenemos un vector A y un vector B. Están los dos vectores sueltos en el espacio. Sin embargo, podemos sumar estos dos vectores y para esto simplemente tenemos que ubicarlos uno junto al otro. En este primer gráfico, bueno, hemos juntado las dos colas de nuestro vector, tanto del A como de B, y
Con la ley del paralelogramo que mencionábamos hace un momento, podemos obtener nuestra resultante A más B. Lo mismo va a suceder si es que nosotros utilizáramos o pusiéramos la cola del vector B en la punta de la flecha del vector A. Entonces tendríamos la misma resultante, A más B, y lo mismo resultaría si es que pusiéramos nosotros la cola de A en la cabeza de la flecha de B, y nos daría de la misma manera la resultante B más A, o A más B en este caso. Entonces, la resta de vectores, que sería la operación inversa, la diferencia resultante entre dos vectores A y B del mismo tipo suele ser expresado como resultante A menos B va a ser igual a A más menos B. Esta suma vectorial se muestra gráficamente en la figura, dado que la resta se define como un caso especial de la suma, y las reglas de la suma vectorial también se aplican a la resta vectorial. Entonces, es lo mismo, tenemos en este caso dos vectores, y vamos a tener una resultante, en este caso, pero nuestro vector B sería negativo, y tendríamos la ley, bueno, por la ley del paralelogramo, tendríamos esta resultante R, y lo mismo si armamos nuestro vector con nuestra construcción triangular. Tenemos un ejemplo aquí. Vamos a sacar, vamos a hacer este ejercicio justamente con estos nuestros datos, que finalmente son vectores. Nos piden acá determinar la magnitud de la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser la F1, que vendría a ser esta. Ahora sí voy a irme con mi famoso lapicito. La fuerza resultante 1, es decir, esta sería F1, más la fuerza 2. Esta sería nuestra fuerza 2. Y nos piden que, bueno, encontremos la resultante, así como su dirección, es decir, nos están pidiendo que hallemos la dirección, medida en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, si el reloj gira en este sentido, nosotros debemos encontrar la medida de su dirección, pero en este otro sentido, en sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj, desde el eje positivo. Entonces, bueno, vamos a intentar resolver esto. Primero que nada, bueno, van a disculpar si por ahí me salen un poco chuecas mis líneas, pero vamos a ubicar estos nuestros vectores, vamos a ubicarlos en un eje cartesiano. Entonces tenemos un primer vector, que es el el F1, que está representado por 250 libras. Nos dice también que aquí tenemos 30 grados. Y tenemos nuestro otro vector, donde nos dice, bueno, este sería F1, y aquí nos dice que este es F2 con 375 libras. Si ustedes se ubican, aquí estamos hablando ya de una magnitud. La magnitud es esta fuerza que se mide en libras. En algún momento tal vez la magnitud puede medirse en kilogramos, pero en este caso la estamos midiendo en libras. Entonces hay que tener un poquito eso en cuenta
cuando vayamos a resolver ya nuestro problema. Vamos a hacer una cosa más. Lo voy a poner con otro color, con un color amarillo patito. Y vamos a anotar aquí, o vamos a representar estas dos líneas, y además vamos a representar a nuestra resultante. Bueno, van a disculpar, conozcan a mi gato. Es un poco entrometido, así que lo vamos a sacar. Nos dice también que encontremos nuestra resultante, y nuestra resultante está marcada con color verde, y aquí tendríamos nuestra FR o fuerza resultante. Bueno, no sé si, bueno, voy a tener que escribirlo y vamos a ir borrándolo también al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer primero es determinar los ángulos, algunos ángulos. Entonces, el primer ángulo que determinamos aquí, perdón, este gato realmente es un fregado. El primer ángulo, si ustedes ven, acá se forma una especie de N. Lo que vamos a hacer es, en nuestro eje cartesiano, este es nuestro eje Y, este es nuestro eje X, y lo que vamos a sacar son paralelas o líneas paralelas a nuestro eje y esta paralela a nuestro eje X. Entonces, ¿por qué lo sacamos? El ejercicio, el ejemplo nos dice que nuestra fuerza 1 tiene una dirección de 30 grados con respecto al eje Y, lo que significa que aquí tenemos nosotros 30 grados con respecto al eje Y, y tenemos también 45 grados con respecto al eje X. En este caso, nuestro eje X estaría por aquí abajo, pero si sacamos una paralela, pues tendremos que vamos a tener 45 grados en su dirección con respecto al eje X. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes saben que al componer los ángulos, un ángulo de 90 grados, por eso se llama de 90 grados, o ángulo recto, pues va a tener 90 grados en esta esquina. Entonces, en este caso, si es 45, pues, que sería la mitad de 90, vamos a tener un ángulo en este sentido, que sería, perdón, 45 también, 45 grados. ¿Por qué? Porque 45 más 45 es 90. En este caso, por simetría también, si nosotros tenemos aquí 30 grados, pues aquí vamos a tener también 30 grados. Lo que representa que estos dos nos va a representar, o sumados los dos, pues vamos a tener un ángulo de 75 grados. La segunda cosa también que nosotros podemos ver simplemente con trigonometría básica, si nosotros tenemos aquí una paralela al eje Y, pues vamos a tener aquí que esto es 90 grados y que la suma de estos tres ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. Entonces, estos nuestros tres ángulos internos deben sumar 180 grados. Estamos hablando de este triángulo conformado por la línea azul, amarilla y roja. Entonces, aquí ya tendríamos 90 más 30, que son 120. Y para llegar a los 180 grados, pues tendríamos este ángulo que es 60 grados.
Entonces, aquí ya vamos viendo, ya vamos sacando la mayor cantidad de ángulos posibles. Y uno de los ángulos que necesitamos, y en realidad el ángulo que nos piden, es, nos dice, queremos saber cuál es la dirección. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando justamente de este ángulo, estaríamos hablando de este ángulo, que nosotros vamos a llamar un ángulo alfa. Y ellos nos piden este ángulo, pero medida, es decir, tenemos que medir en sentido, voy a cambiar de color, en sentido contrario a las manecillas del reloj desde su eje X positivo. Tenemos acá nuestro eje X positivo y lo que nos pide es encontrar este ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, lo que tenemos que encontrar es este ángulo alfa, y lo que vamos a hacer es, voy a pedirles que investiguen para que ustedes lo vean por sí mismos y puedan investigar qué es o de qué se trata la ley de los cosenos y también la ley de los senos. Ustedes lo van a hacer en sus casas, van a investigar, va a ser la práctica posterior a este video. Sin embargo, ya vamos a ir nosotros mencionándoles que vamos a utilizar para hacer nuestro ejercicio, vamos a utilizar la ley de los cosenos, porque tenemos dos lados y un ángulo que forma estos lados. Entonces, ya podemos nosotros, podemos empezar a hacer nuestra fórmula, es decir, aquí nuestra fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1, es decir, esta fuerza 1 más la fuerza 2, menos 2 por 1, porque 2, entonces, bueno, empezamos a hacer ya nuestro cálculo. Vamos a tener nuestra fuerza resultante. 250, que es esta magnitud que está en libras. Yo no voy a poner en este caso la magnitud, es decir, no voy a anotar que son libras. Si ustedes quisieran, pueden hacerlo. 250 al cuadrado más, en este otro caso son 375 al cuadrado. Van a disculpar lo horrible de mi letra. 375 al cuadrado menos 2 por 250. Tenemos 2 por 250 libras por, es lo que nos dice aquí la ley de cosenos, 375 libras. Esto me había olvidado mencionarles. Para hacer todos estos cálculos no pueden hacerlo ustedes desde una calculadora convencional. Necesitan sí o sí una calculadora científica. Entonces, yo voy a pedirles, los que utilizan, los que tienen su computadora, tienen también ahí una calculadora que viene por defecto en Windows y que funciona también. Tienen que agregarle un poquito para que pueda ser una calculadora científica, funcionarles como calculadora científica. Los que tienen simplemente su calculadora en el Android, en el teléfono, generalmente esta no es científica, sí nos sirve como una calculadora básica, pero no es científica, así que
tienen que bajarse alguna calculadora científica de la tienda del App Store y con eso van a poder ustedes ya hacer sus cálculos. Entonces, para hacer este cálculo necesitan la calculadora científica para que podamos nosotros calcular, por ejemplo, cosenos, senos, tangentes, etc. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que puedan conseguir una calculadora científica. Vamos a continuar. Me hubiera gustado mostrarles, lastimosamente no reparé, para poder utilizar justamente la calculadora científica y que hagamos nosotros nuestro cálculo a medida de que vamos escribiendo, vamos haciendo nuestras fórmulas. Entonces, bueno, tenemos ya este resultado. Si ustedes hacen el cálculo, 250 al cuadrado por raíz cuadrada, no se olviden que dijimos que si aquí no hay ningún número, nosotros asumimos que es una raíz cuadrada. Por tanto, 250 al cuadrado por raíz cuadrada nos va a salir 62.500. Más, en este caso, 375 al cuadrado por raíz cuadrada nos va a salir 140.625. Luego tenemos aquí menos. Cuando yo calculé esto en la calculadora científica de la computadora, tuve que hacerlo de alguna otra manera, pero mucho va a depender de la calculadora científica que ustedes tengan y de cómo pueden meter o cómo les acepta meter el cálculo la calculadora que ustedes utilicen. En mi caso, en el caso de la calculadora científica del Windows, yo metí primero el coseno del ángulo, que en este caso es 60, este ángulo 60. Entonces, yo metí todavía coseno de 60, me salió un resultado, por 375, por 250, por 2. Y el resultado me salió 48.000. Finalmente, cuando nosotros hacemos esta suma, nos va a salir, todavía está dentro de lo que es la raíz cuadrada. Aquí recién aplicamos nosotros, ya en nuestra calculadora, la raíz cuadrada, con lo que finalmente nos va a dar. Una cosa que quiero aclararles o recomendarles para que no se frustren, puede ser que aquí cuando ustedes hagan el cálculo les vaya a salir 397, 18, y un número así largo. En este caso estamos redondeando simplemente a 393,19 y aún así nosotros solo vamos a redondear a números enteros. Por tanto, nuestra fuerza resultante va a ser 393 libras. 393, porque esa es la magnitud, ¿no? Esto es lo que nosotros queríamos encontrar. Entonces, bueno, la suma de estas dos fuerzas finalmente va a ser 300, perdón en la letra y mi horrible letra porque escribo con el mouse, 393 libras. Entonces, este sería nuestro vector resultante a partir del cálculo que estamos haciendo. Pero todavía nos falta encontrar este ángulo, el ángulo alfa, para saber la dirección, porque aquí nos dicen, bueno, encuentre la resultante F. Ah, muy bien, ya hemos encontrado la resultante, perdón, FR, que es fuerza resultante. Entonces, ya hemos encontrado, aquí está la FR. Pero luego nos dice, así como su dirección, es decir, la dirección va a estar determinada por este ángulo en función al eje X. Entonces, tenemos todavía que encontrar
este ángulo alfa. Para encontrar el ángulo alfa vamos a aplicar la ley de senos. Y bueno, como les digo, ¿qué es la ley de senos? ¿Qué es la ley de cosenos? Lo van a buscar ustedes en internet y con eso se van a dar cuenta de por qué estamos utilizando nosotros la ley de senos y la ley de cosenos en este nuestro ejercicio. Entonces, en este caso, vamos a... ahorita me estoy dando cuenta de un error que he cometido, lo voy a poner en el video ya en la edición. Hace un momento les mencionaba el coseno, les dije que el coseno era 60, no me estaba refiriendo a este coseno, perdón, no debería haberme referido a 60, sino el coseno que nosotros que hemos utilizado cuando, es que lo van a hacer mal en su cálculo, en la fórmula anterior era 2 por 250 por 375 coseno, pero de este ángulo, van a disculpar. Nos referíamos a 75 grados, es decir, van a sacar el coseno de 75. Tal vez por eso van a estar teniendo problemas y no les va a salir su fórmula. En este caso, nuestro coseno de 60, acá recién, más el ángulo, más este ángulo. Me gustaría haber hecho cada uno de los pasos. No tomé en cuenta el tema de la calculadora, pero para los siguientes videos lo vamos a hacer. Suprimirlas, libras con libras, nos queda 375. Y vamos a hacernos campito aquí. Si ya han copiado, pueden ponerle pausa para copiar. Y finalmente vamos a despejar lo que es alfa, que es lo que queremos encontrar. Alfa va a ser igual a seno inverso. El seno inverso en sus calculadoras científicas tiene esta forma, seno menos 1. Busquen por favor con Shift tal vez cómo encontrar el seno inverso. En ese caso también a mí me ha salido 6711, que sería seno inverso de 0,921. Puede ser que a ustedes les salga aquí 6708 o algún otro valor. No necesariamente les va a salir igualito, así que no se preocupen tampoco. Ustedes anoten el valor que les vaya a salir. De todas formas, la respuesta nos va a salir redondeada, así que ustedes anoten el valor que les vaya a salir. Va a ser igual a 360, que es todito esto, es decir, desde aquí, desde X y volviendo a X, nosotros tenemos una vuelta, un giro de 360 grados. Entonces, eso es lo que vamos a anotar, 360 grados. Vayan bajándose una calculadora científica si están haciendo en sus celulares para ir comparando y nada, una vez que encuentren, por favor, la actividad es buscar qué es la ley de senos, qué es la ley de cosenos, anótenla y mándenla por el grupo de WhatsApp del instituto. Esa es la actividad del día de hoy. No se olviden también que tenían que haber presentado algunos conceptos de lo que era flexión,
torsión, compresión, etcétera, bien varias. Eso también tienen que presentarlo. Los que no lo han hecho, preséntenlo hoy día, porque sí se va a tomar en cuenta. Entonces, esa es, por favor, la tarea. Y una vez que terminen, no olviden dejar su manito arriba. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Continuando con estos ejercicios, lo vamos a hacer ya por vía Zoom para que podamos hacerlos todos juntamente con ustedes y puedan prepararse ustedes con una calculadora científica para que hagamos los ejercicios juntos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.